Entonces, el grupo carbonilo es el carbono doble enlace oxígeno. ¿No? Entonces, toda esta estructura, así como está, se llama metanal, también se llama formaldehído, formol. Entonces, vamos a ver cómo se forman los enlaces pi, el enlace sigma, con la teoría de orbitales moleculares. Lo que queremos es esta estructura, ¿no? El metanal. Entonces le ponemos todos los electrones que faltan para llegar al octeto. Entonces, hacemos la configuración electrónica del carbono. Entonces tenemos el 2s, 2px, 2pi y 2pz. El carbono tiene 4 electrones en la última capa, entonces colocamos 2 en el 2s, 1, 2px y 1 en 2pi. Después se hace la promoción de un electrón del 2s al 2pz. Entonces hacemos de nuevo 2s, queda un electrón, 2px, un electrón, 2pi, 1, y el 2pz con 1. Después se hibrida. Entonces miramos, como tiene un enlace, el carbono tiene hibridación sp2. ¿Tá? Entonces lo que queremos es ¿qué hibridación? sp2. Entonces se mezcla el 2s con 2 orbitales p, quedando 3 orbitales híbridos sp2. Entonces ponemos sp2 con un electrón, sp2 con un electrón y sp2 con 1. ¿Y qué queda? El 2pz sin hibridar, o sea que queda con un electrón, pero esto es un orbital puro, el 2pz puro, que tiene la forma de 2 lóbulos en torno al carbono. Bueno, ¿qué forma tiene el sp2? El sp2 tiene una forma, un lóbulo alargado y otro lóbulo más chiquito en torno al carbono. Pero el sp2 tiene mayor carácter S que el sp3, por lo tanto es más corto y más ancho. Porque el sp3 es un S se mezcla con 3 orbitales p. Bueno, ¿qué forma tiene el sp2? Ya dijimos, ¿hacia dónde están dirigidos esos orbitales? Esos 3 orbitales, hacia los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, la forma sería así. Es un triángulo equilátero, en el medio está el carbono. Entonces, un orbital se iría acá hacia un vértice, el otro hacia acá y hacia acá. Entonces miramos acá y vemos que un orbital va a estar dirigido en esta dirección, así, otro hacia allá y otro hacia allá. ¿No? Entonces se dibuja el orbital. Un orbital sp2, el lobulito chiquito no lo dibujamos. Entonces, acá otro orbital sp2 y otro orbital sp2. Esos 3 orbitales sp2 están en un mismo plano. ¿Por qué? Porque el ángulo de enlace entre este carbono, el hidrógeno, que vendría con su 1s, se superpone con el sp2. Entonces, acá tenemos el hidrógeno y acá el sp2 del carbono. El sp2 del carbono con el 1s del hidrógeno. Y acá tenemos entonces el electrón del hidrógeno, el electrón del carbono. Y acá el electrón del carbono. Entonces, ¿qué ángulo sería acá? Si todo esto está dirigido a los vértices de un triángulo equilátero, entonces acá sería 120 aproximadamente. Este ángulo aproximadamente 120, acá 120 aproximadamente. El total tiene que ser 360, porque es un plano todo, están en un plano. ¿No? Entonces, vamos a hacer ahora que el orbital 2pz vamos a dibujar. El 2pz está en el eje de la z, está en el eje vertical. Entonces ahí dibujamos que tiene la fórmula de un 8, así, bien derecho, bien vertical.
y ahí se coloca un electrón, ¿cierto? Un electrón del carbono, que es este. ¿Sí? Este es el responsable de la formación del enlace pi con el 2pz del oxígeno, que vamos a ver. Entonces vamos a hacer para el oxígeno ahora. Para el oxígeno hacemos la configuración electrónica. 2s, 2px, 2pi y 2pz. Bueno, entonces como el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 6 electrones. Entonces ponemos 2, acá ponemos los electrones del mismo spin. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerdo los principios y las reglas de Jung. Bueno, después, como este tiene doble enlace, el oxígeno tiene doble enlace, tiene hibridación sp2. Entonces, hibridamos directamente, no hacemos ninguna promoción como en el carbono. Solo en el carbono hacemos siempre la promoción. Acá tenemos que ver, según el compuesto, según los enlaces. Entonces vemos, entonces el sp2 es la mezcla de un S con estos dos P. Entonces resultan tres orbitales sp2. sp2, sp2. Bueno, ahora colocamos los mismos electrones. 2 acá, 2 y 1. Y acá, 1. Entonces queda el 2pz sin hibridar, está en estado puro, que tiene forma de dos lóbulos con un electrón. Cada uno de estos orbitales sp2 es lo mismo que acá, el carbono. Están en los vértices de un triángulo equilátero. Y los ángulos son de 120 grados aproximadamente. Entonces dibujamos. Tenemos el oxígeno acá, y ahí dibujamos los orbitales. Estos tres, entonces ponemos así, una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Entonces, eso sería para dibujar el triángulo. Entonces tenemos un sp2 que se superpone al sp2 del carbono. Un sp2 que tiene un par de electrones. Esos par de electrones son electrones no enlazados, o par de electrones solitarios. En algunos libros dicen electrones libres, par de electrones solitarios o no enlazados. Entonces ponemos dos electrones. ¿Ven? Ahora, este sp2 acá, que está aquí, también tiene dos electrones. Bueno, nos está faltando este electrón, que es el que forma el enlace covalente sigma. ¿Se acuerda que el enlace covalente sigma, o sea, el sencillo, se forma cuando a eso del cristal le falta un electrón? Entonces, para completar, nosotros necesita un electrón sí o sí. Bueno, entonces ese es el electrón, este electrón es este. Entonces ahí se completa, este orbital con este, entonces hace que se complete esos dos. Entonces de esa manera este carbono llega al octeto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está faltando uno. Bueno, ese que está faltando es lo que se encuentra en el 2pz. Entonces en el eje de la z dibujamos el 2pz. Bueno, ahí colocamos el electrón del, el 2pz, este electrón, 2pz. Entonces, se superpone, con este se superpone en forma lateral, así, ¿no es cierto? Lateral, así, con el otro. ¿Ves? Entonces acá están la superposición ahí. Entonces se forma una nube por arriba del carbono, de la línea del plano, y otra nube, toda esta nube, esa es la nube pi. ¿Está? Ahí, en cualquier parte de esa nube se puede encontrar estos dos electrones pi. Entonces, ¿cómo se representa la superposición? Con líneas de trazos así,
en el lóbulo superior, los dos lóbulos superiores y los dos lóbulos inferiores. ¿Ah? Entonces se forma una nube arriba y otra nube abajo. Eso es el enlace pi, entonces. El enlace pi, pero acá estamos hablando de orbitales, entonces orbital molecular pi. ¿Entiendes? Bueno, entonces lo único que está faltando acá es la descripción. Entonces se le puede pedir cuál es el nombre de los orbitales. Bueno, el nombre de los orbitales. Entonces ponen, este es el 2pz, este 2pz del carbono. Entonces, el enlace pi se forma por la superposición del 2pz del carbono con el 2pz del oxígeno. Estos dos se ponen juntitos. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a poner entonces? Acá ponen pi, ¿no es cierto? Pi, ¿listo? Ponen así, pi, 2pz, 2pz. ¿Entienden? Bueno, entonces, acá no se superponen nada porque tienen solo los pares de electrones. Pares de electrones, pares de electrones. Y acá sí, tenemos un orbital 1s del hidrógeno con el sp2 del carbono. Entonces ponemos enlace orbital molecular. O sea, este se superpone con este y tenemos toda una nube, ¿no es cierto? Una nube que puede estar en cualquier punto de ese, alrededor de los núcleos, inclusive el carbono, el hidrógeno, todo así hay una nube, ¿no? Bueno, entonces tenemos el enlace sigma, paréntesis. Entonces tenemos sp2 del carbono con el 1s, el único del hidrógeno. ¿Entienden? Y acá esta superposición se pone un enlace sigma, que es un enlace simple, se superpone el sp2 del carbono con el sp2 del oxígeno. ¿Ah? sp2 del carbono, sp2 del oxígeno. Acuérdense que estamos hablando que acá hay un oxígeno. Y ahora faltarían los enlaces. Tiene un ángulo de enlace, el ángulo entre un átomo central, que es el caso del carbono, con dos átomos unidos a él. Entonces, este ángulo, carbono, hidrógeno, hidrógeno, aproximadamente 120 grados. ¿No? Vamos a borrar. Ahora vamos a hacer para un triple enlace. Vamos a tomar el carbono, un triple enlace, o poner un nitrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a poner, este carbono tiene 2, 4, 6, acá lo unimos con un hidrógeno, para tener el octeto. Este nitrógeno tiene 2, 4, 6, y le completamos con el par de electrones del octeto, ¿sí? Bueno, ese se llama ácido cianhídrico, o metano nitrilo, porque este grupo así se llama grupo, es un grupo funcional, se llama nitrilo. Bueno, entonces vamos a hacer la hibridación la configuración electrónica del carbono. 2S, 2PX, 2PI, 2PZ. Entonces ponemos. ¿Cómo era? Hagan solito, a ver. ¿Qué le ponemos al 2S? El del 2S, ¿cuántos electrones van? Si el carbono tiene 4 en la última etapa. Tiene 2 electrones, 1 y 1. ¿Está? Entonces ahí se completa. Ahora, ¿qué se hace después? Se promueve un electrón al 2pz. Entonces tenemos 2s con 1, 2pi con 1 y el 2pz con 1.
Después, como en la estructura vemos un triple enlace, ¿qué hibridación tiene el carbono? sp. Entonces tiene hibridación sp, este carbono. Por lo tanto, quiere decir que un S se combina o se mezcla con un P. Entonces se obtiene solo dos orbitales sp. Sp, este tiene un electrón. Y este es sp con 1. Y estos dos quedan sin hibridar. Queda como 2pi con 1 y el 2pz con 1. ¿Ven? Ahora vamos a hacer, esto ya saben, que el 2pi tiene la forma, en el eje de la I tiene forma de dos lóbulos en torno al carbono. Y el 2pz en el eje de la Z, tiene, en torno al carbono, tiene dos lóbulos. Cada uno tiene un electrón para formar el enlace pi. O sea que este forma el enlace pi y este también. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo para el nitrógeno. Entonces hacemos el 2s, 2px, 2pi y 2pz. Bueno, el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene la última capa? Tiene 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene triple enlace, el nitrógeno, entonces se hibrida solamente dos orbitales. Entonces tenemos sp y sp. Cada uno, este tiene 2 y este tiene 1. Seguramente que con este se forma el enlace simple, el enlace covalente, que sería este, el enlace sigma. Entonces queda el 2pi en el eje de la I, y acá tenemos el nitrógeno, este es un electrón. Y el 2pz en el eje de la Z, con un electrón. ¿Ven? Entonces, miramos nosotros si se corresponden esta configuración con esto y vemos que sí, que estos son par electrones no enlazantes, que sería esto, y el sp con el sp formaría el enlace sigma. Acá, el carbono formaría el enlace sigma con el nitrógeno con este. Entonces, el enlace sigma con el nitrógeno. Y con el otro Cp forma un enlace sigma con el hidrógeno, acá. ¿Entienden? Bueno, entonces tenemos carbono. El carbono utiliza un sp para el enlace sigma con el nitrógeno y un sp con un enlace sigma con el hidrógeno. Entonces ponemos el nitrógeno es el 1s con su electrón y el carbono con su electrón. ¿Sí? Tenemos el enlace covalente sigma. Y acá por este lado se va a unir con el nitrógeno. ¿Sí? Entonces ponemos nitrógeno. Ahora, este carbono, ¿qué nos queda? En el 2pz y el 2pi tenemos entonces los orbitales p. Acá sería el eje de la Z. Entonces con otro color dibujamos 2pz del carbono con acá, 2pz del carbono con un electrón. Después, con otro color, sería el 2pi del carbono con un electrón. Bueno, entonces el carbono tenía el sp, P, que se une con el nitrógeno y tiene un electrón. Ahora hacemos lo mismo con el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sp que puede formar un enlace sigma. ¿Sí? El sp forma un enlace sigma con el carbono. ¿Ven? Acá el nitrógeno. ¿Qué más tiene el nitrógeno? Un sp que tiene un par de electrones libres o no enlazados. ¿Qué más? En el eje de la Z, en el eje de la I tenemos los orbitales 2pz y 2pi. El 2pz sería dos lóbulos. ¿Qué tiene el 2pz? Un electrón. Y en el eje de la I tenemos el 2pi, que son dos lóbulos, con un electrón. Y ahora sí, tenemos que superponer los lóbulos correspondientes. O sea, el 2pz
Es el 2pz del carbono, se superpone con el 2pz del hidrógeno, ¿sí? Del nitrógeno. Se superpone arriba y abajo. Entonces, forman dos nubes, arriba y abajo, el plano sigma. Ahora, el 2pi se superpone con el 2pi del nitrógeno, arriba y abajo. Entonces forma, el 2pi está a 90 grados con respecto al z, supongan que está hacia atrás, este lóbulo va hacia atrás, entonces, y este hacia adelante, están a 90 grados. Y bueno, entonces forman una nube atrás y una nube adelante. Entonces el resultado es una nube, una densidad electrónica en forma de cilindro concéntrico con el núcleo. O sea, la forma es así, así. Acá está el núcleo del carbono, el núcleo del nitrógeno. Entonces es una nube que tiene esta forma. Esa es la densidad electrónica, una forma que tiene. ¿Cuál es la geometría? La molecular. Indica dónde están los átomos. O sea, hidrógeno, carbono, nitrógeno, ¿dónde están? En una línea, sobre una línea. Entonces es lineal. ¿Cuál es la geometría entonces? Geometría molecular es lineal. ¿Entienden? Geometría molecular es lineal. El ángulo de enlace, ahora vamos a ver. Para completar entonces, siempre se les pide el ángulo de enlace. Entonces, como están en una línea, el ángulo de enlace entre un átomo central y dos átomos unidos de él es de 180 grados. ¿Ah? Este es el ángulo. Bueno, ahora vamos a ver, vimos toda la parte esta que es más sencilla. ¿No? Son saber hacer las estructuras de acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Para un simple enlace, doble y un triple enlace. Ahora, ustedes habrán estudiado para el carbono. Le dije que miren en la bibliografía. Carbono. Aquí es exactamente lo mismo, pero que la configuración electrónica del carbono es distinta al nitrógeno. ¿No? El carbono se une al hidrógeno, en cambio el nitrógeno tiene un par de electrones libres o no compartidos. Y el resto todo igual. Entonces vamos a ver para, supongan que tenemos un halógeno, cloro, unido a un carbono, ¿sí? Un cloro unido al carbono. Entonces, si al carbono le completamos con hidrógeno el octeto, ¿qué vamos a tener? Cloro unido a un carbono. Este se llama, como esto sin el cloro se llamaba metano, esto con el cloro se llama clorometano. Es el nombre IUPAC. El nombre común es cloruro de metilo. Cloruro es, ya saben, no sé si quisieran hablar, cloruro de metilo. Entonces vamos a ver qué hibridación tiene cada uno. Entonces, en el espacio vamos a suponer que tenemos el carbono, un enlace en el plano, otro enlace en el plano, otro enlace hacia atrás del plano y otro hacia adelante. Entonces, vamos a suponer que la superposición entre los orbitales para formar enlaces simples es bien frontal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, no formar es bien frontal. Entonces vamos a poner una línea así, vamos a suponer que acá está hacia atrás. Entonces ponemos hidrógeno, y este hacia adelante, ¿sí? Entonces acá le ponemos el cloro. Entonces vamos a hacer que se superponga el carbono con el cloro, el enlace simple en forma bien frontal. Entonces, ¿qué hibridación tiene el cloro si hay un enlace simple con el carbono? Bueno, los autores anteriores, ¿no es cierto?, decían que utilizaba orbitales sin hibridar, ¿no? O sea, los orbitales P para formar su enlace. Pero ahora, con los nuevos descubrimientos por computadora, o sea, por computación, entonces se dice que el cloro
sea, los halógenos ocupan orbitales híbridos sp3, igual, ¿no es cierto?, para formar sus enlaces. ¿Está? Orbitales híbridos sp3. Entonces eso vamos a hacer. La configuración del carbono hacemos 2s, 2px, 2pi y 2pz. Entonces ponemos 2, 1, 1, completamos. Después, ¿qué se hace? Se promueve un electrón 2pz, se tiene el 2s, 2px, 2pi y el 2pz, y ahí ponemos 1, 1, 1 y 1. Ya les dije, para el carbono siempre es igual así. Ahora vamos a hacer, como hay enlace simple, entonces se mezclan los 4. Tenemos 4 orbitales sp3. Cada uno con un electrón. Ese es el carbono. Ahora vamos a hacer para el cloro. ¿Sí? El cloro, hacemos la configuración electrónica 2s, 2px, 2pi, 2pz. Bueno, el cloro, nos fijamos en la tabla. ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia? La última capa. Tiene 7. Entonces colocamos 2 en el 2s, 1, 1 y 1 en cada orbital 2p que tiene igual energía. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, completamos 6 y 7. Hasta allí. Nos queda este con un solo electrón. Entonces, como dijimos que para enlaces en la dirección sp3, entonces hibridamos los 4. Entonces se forman 4 orbitales híbridos sp3. ¿No? Este tiene 2 electrones, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 1. ¿Entienden? Entonces, este seguramente usará el cloro para formar el enlace sigma con el carbono. ¿Ah? Y esto tiene 2. ¿Sí? Entonces, el cloro, como está, ¿qué diferencia hay con el carbono? Que este está en el tercer periodo y forman, porque como está en el tercer, tiene más cantidad de electrones. Entonces, este sp3 es el 3 sp3, no está en el tercer periodo. ¿Está? El cloro no es el 2s, es el 3s. Este no es el 2, es el 3, porque está en el tercer periodo. El que está en el segundo periodo es el flúor, no es el cloro. Entonces ponemos 3 y acá 3. Quiere decir que el sp3 del cloro es más alargado y más grande, más ancho. ¿Sí? ¿Por qué? A ver si se ve acá. Tenemos el carbono, el sp3 del carbono, y el cloro, vamos a tener el 3sp3 es más alargado y más ancho. ¿Sí? Porque antes del 3sp3 está el 2sp3. ¿Está? El cloro tiene el 1s, después están la hibridación de los orbitales, el 2s, con los orbitales p, el 2sp3, y después, con la última capa, forman los orbitales 3sp3. Entonces, aproximadamente los vértices de un tetraedro, pero no va a ser tan regular. Regular quiere decir como el metano, ¿sí? Que no hay repulsiones electrónicas entre los enlaces. Entonces acá va a ver enorme, más grande, ¿no es cierto? sp3, sp3, y acá también, sp3. ¿Cierto? Del mismo tamaño. Ahí van a estar los orbitales, como electrones no compartidos o no enlazados. Y el carbono forma un enlace sigma acá, sería sigma sp3 del carbono con el sp3 del cloro. ¿Ah? Y acá tenemos, así, colocamos así, tenemos sp3, acá ponemos así, tenemos un sp3 del carbono, y cada uno se superpone con el hidrógeno.
Cada uno se superpone con el otro. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿entendieron? Acá hay solo enlaces sigma, no hay enlaces pi. Bueno, ahora vamos a ver qué son los enlaces covalentes reactivos o coordinados. Entonces, vamos a ver el nitrometano. El nitrometano tiene metano. Entonces dibujamos carbono, hidrógeno 3, y acá, el del metano, en lugar de un hidrógeno, ¿qué le ponemos? El nitro. El nitro es NO2, es el grupo nitro. NO2. Entonces, en forma desarrollada, el nitro es así. Entonces ponemos carbono, carbono, hidrógeno en el espacio sería ya, y acá le ponemos el nitro, o sea, el nitrógeno que está unido a un oxígeno y otro oxígeno. Ahora, ¿ustedes están viendo bien? O sea, este oxígeno sabemos cómo está en el estado de nitrógeno, este también. Entonces vemos que, ¿qué tenemos en cuenta? Que acá el nitrógeno tiene que alcanzar el octeto. Por otra parte, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Entonces, vemos que tiene 5 electrones el nitrógeno en su capa de valencia. Entonces, uno lo tiene acá compartiendo con el carbono. Acá le ponemos 1, forma el enlace pi con el oxígeno, el enlace pi. 1 del nitrógeno ocupa en el enlace sigma con el oxígeno, ¿está? Y acá, entonces, ¿cuántos electrones le están sobrando de los 5 que tiene? Porque acá tiene 1, 2, 3, ¿no? 5. Entonces acá el nitrógeno le da al oxígeno esos 2 electrones. Estos 2 son el nitrógeno. Entonces, cuando uno de los átomos del enlace es el que le da los 2 electrones, que aporta los 2, ese se llama enlace covalente coordinado. Entonces acá, enlace covalente coordinado. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con el oxígeno. El oxígeno tiene, en su capa más externa, tiene 6 electrones, pero tiene que llegar al octeto. O sea, que tiene que llegar al octeto. Entonces, acá, el enlace pi, el oxígeno ocupa 1 electrón. El enlace sigma ocupa 1 electrón. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Acá para llegar al octeto faltan 4 electrones. El oxígeno tiene 6 en su última capa. 6 electrones. Entonces acá están 1, 2, entonces 3, 4 y 5, 6. ¿Ven? Estos son los electrones sin compartir. ¿Entienden? Estos electrones son sin compartir o no enlazados. Y acá este es el enlace pi. Vamos a poner el enlace pi y este es el enlace sigma. Y este es el enlace sigma covalente coordinado. Ahora acá, estos 2 electrones son el nitrógeno. Este oxígeno no llegó al octeto, entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí recién llegó al octeto. Y el oxígeno tiene 6, quiere decir que estos 6 son del oxígeno. ¿Ah? ¿Entienden? Ahora vamos a ver si cada uno de estos átomos tienen cargas formales. Carga formal ahora vamos a ver entonces. Carga formal. ¿Qué es la carga formal? Es una carga positiva sobre un átomo si hay deficiencia de electrones en ese átomo. Y una carga negativa cuando hay un exceso de electrones sobre ese átomo. Entonces se calcula. ¿Cómo se calcula la carga formal? Entonces la carga formal es igual, de un átomo, es igual a el número de electrones de la última capa, o sea, de la capa de valencia,
menos, ahora paréntesis, el número de electrones compartidos. Electrones compartidos. Dividido 2. O sea, la mitad de los electrones compartidos. Más el número de electrones no enlazados o no compartidos. Bueno, entonces, tenemos esa formulita. Entonces, vamos a calcular ¿cómo es? La carga formal de este oxígeno. ¿Cómo se llama? Oxígeno Profe. 1, oxígeno 2. Entonces, vamos a borrar arriba. Profe. Bueno, la carga formal del oxígeno 1 Profe, ¿me escucha? es igual a los electrones de la última capa del oxígeno menos los electrones compartidos de O2. Compartidos son los que están compartiendo. O sea, el enlace pi, los electrones del enlace sigma, son 4. 2 y 2, 4. Entonces abrimos paréntesis, ponemos 4 dividido 2, más los electrones sin compartir son 1, 2, 3, 4. Entonces queda, acá simplificamos y queda 2. Entonces 6 menos 6 igual a 0. O sea, no tiene carga formal. ¿Ven? Ahora vamos a hacer para el oxígeno 2. Entonces, carga formal del oxígeno 2 va a ser a 6 menos, abrimos paréntesis, número de electrones compartidos, son 2. Entonces, 2 dividido 2, más el número de electrones sin compartir son 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces, simplificamos, queda 1. Entonces, 6 menos 6 más 1, 7. Queda menos 1. Entonces colocamos la carga formal. ¿Ya? Entonces, el oxígeno tiene una carga formal menos 1. Ponemos con una rayita. Esa es la carga. Ahora vamos a ver este nitrógeno. ¿Tendrá carga formal? Entonces la carga formal del nitrógeno es igual a los electrones de la última capa, que es 5, menos los electrones compartidos dividido 2. O sea, los electrones compartidos son 2, 4, 6, 8. 8 dividido 2, más el número de electrones sin compartir es 0. ¿Está? Entonces más 0. Entonces queda 1 y acá 1 por 2, 4. 4 por 2, 4. Entonces queda 5 menos 4, queda más 1. ¿Ven? Entonces quiere decir que el nitrógeno tiene una carga formal positiva. Pone el signo más. Entonces ya saben la carga formal. Si calculan para el carbono, van a saber que es 0. La carga formal del carbono. Ahora vamos a ver de la guía de coloquio. Vamos a ver algunas estructuras. Entonces, siempre vamos a trabajar con la guía. Entonces, dentro de la estructura de Lewis pueden tener un problemita acá. El ejercicio 1, a ver, 1F, 1E, acá dice hidrógeno, carbono, doble enlace y acá una carga. Ese es catión formilo. Entonces, ¿ven? ¿Encontraron o no? Carbono tiene doble enlace y después tienen un hidrógeno, que seguro que está enlazado así, y tiene una carga formal. ¿Ven? Entonces, ¿qué les parece? ¿De dónde salió eso? Esta estructura. Del formaldehído. Quiere decir que el formaldehído era así, acá había un hidrógeno, acá otro hidrógeno. Se fue, en una reacción química, se fue este hidrógeno, pero parece que se llevó estos 2 electrones. ¿Ven? Entonces, el hidrógeno se llevó su electrones, pero también el carbono. Entonces se llevó los 2.
Entonces se va el hidrógeno con esos 2 electrones, ¿así? ¿Mm? Profesora. ¿Qué quedó acá? Profesora, ¿Ah? Quedó el carbono con un hidrógeno. Calculamos la carga formal y nos va a dar positivo. Bueno, entonces como se fue el hidrógeno nos quedó esto. Ahora tienen que calcular la carga formal del carbono y la carga formal del hidrógeno. Entonces vamos a calcular la carga formal del carbono, de este carbono. Es igual. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? 4. Menos. Los electrones compartidos son 2, 4, 6. 6 dividido 2. Más 5 compartido no tiene, entonces 0. Y eso igual a 1. Acá 3, son 4 menos 3, te da más 1. Entonces pone la carga positiva. ¿Ven? Ese es, de ahí viene. ¿Mm? Quiere decir que acá este carbono tiene una deficiencia de electrones, porque este carbono tiene 2 electrones, 2 protones, más 4, son 6 protones en el núcleo. 6 protones. Entonces, en la parte externa tiene que tener 6 electrones. Si se fue acá, se fue un electrón del carbono, entonces quedan todos los protones sin neutralizar. ¿Está? Los protones son 6 y ahora quedaron 5 electrones. ¿Está? Entonces hay una deficiencia de electrones. Ahora, vamos a hacer la carga formal del hidrógeno. Este hidrógeno se fue con su electrón y también con el electrón del carbono. Entonces tenemos la carga formal de este hidrógeno. Es igual a 1, que es el número de electrones en la última capa, menos, ahora en el paréntesis, los electrones compartidos, 0, más electrones sin compartir, son estos dos, entonces 1 menos 2 te da menos 1. ¿Ven? Bueno, ¿qué nos queda? La carga formal del hidrógeno queda 1, que es la última capa, el único electrón del hidrógeno, menos. Los electrones compartidos, 0. Electrones sin compartir son estos dos. Entonces, 1 menos 2, menos 1. Entonces colocamos la carga formal del hidrógeno. Bueno, este resulta ser, se llama hidruro. Tenemos el hidruro. Bueno, ya conocen cuál es el hidruro, que tiene un exceso de electrones, porque tiene un electrón de más del hidrógeno. Entonces un exceso de electrones. Eso nos indica el símbolo de la rayita. Símbolo negativo. Entonces, a partir de ahora, colocamos al hidruro con una rayita. ¿Entienden? Entonces sabemos que esa carga formal corresponde a 2 electrones. ¿Está? Entonces, cualquier base van a encontrar, base, que son los que tienen pares electrones para acceder. Eso vamos a ver en el tema de acidez-basicidad. Entonces las bases tienen pares electrones para acceder. Cuando aparece así, quiere decir que eso es 2 electrones. Significa 2 electrones para acceder. Bueno, y acá el carbono positivo se le llama a estos núcleos. ¿Por qué? Porque el núcleo de carbono está deficiente en electrones, entonces se llama núcleo. Cuando una base que tiene par electrones, ¿no es cierto?, tiende a acceder. Esos electrones forman un enlace, ¿no es cierto?, con otro átomo, entonces forma un enlace covalente para estabilizarse. Porque no puede existir en la naturaleza como hidruro, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver acá. Si nos vamos otra vez, vemos en el 1D el nitrometano. Ahora vamos a ver el 1H, el 1 anión y cationes.
Bueno, vamos a ver el metano. Vamos a volver al metano. Entonces vamos a ver cuál es el catión metilo y el anión metilo y el radical libre metilo. Entonces, si el metano, nosotros, en una reacción química, se va el hidrógeno con esos dos electrones, o sea, el electrón del hidrógeno y también el electrón del carbono se va, ¿sí? Se llevan, vamos a tener el hidruro. El hidruro tiene dos electrones y la carga formal. Entonces le vamos a representar así. Entonces esto se va. ¿Qué nos queda? Como este se fue, el hidrógeno con el enlace, nos queda esta estructura. ¿Sí? Vamos a calcular la carga formal del carbono acá. Seguro que queda con el signo positivo, porque hay deficiencia de electrones. Este carbono queda sin un electrón. Entonces, queda con una carga positiva. Entonces, queda carga formal del carbono va a ser 4 menos el número de electrones en la última capa es esto. Menos, ¿qué cosa? Número de electrones compartidos dividido 2. ¿Cuáles son los electrones compartidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido 2. Más electrones sin compartir, o sea, acá no hay, entonces más 0. Entonces simplificamos, queda 4, menos 3 queda más 1. Entonces le colocamos la carga formal. ¿Está? Bueno, eso se llama catión metilo. Entonces, catión metilo. ¿Ven? Muy bien. Bueno, ahora ustedes me tienen que hacer el anión metilo. ¿Ah? Anión metilo. Entonces hacemos otra vez. El metano. ¿Qué les parece para tener el anión metilo? Que tiene que ir un hidrógeno, pero tiene que dejar su electrón. Y el carbono queda con su electrón. Entonces este se va sin su electrón. Entonces queda con un protón nomás. Entonces le ponemos la carga formal. Seguro calculamos y vamos a tener, ese es el protón. El protón se va sin su electrón. ¿Tá? Entonces este es deficiente de electrones y es ácido de Lewis. Un ácido de Lewis es un compuesto que tiene un átomo deficiente en electrones, que necesita electrones. Entonces reacciona con la base que le cede, la base le cede electrones. ¿No? Por ejemplo, el hidruro tiene electrones para ceder, entonces este deficiente tiene que aceptar electrones. Eso se llama ácido de Lewis. Bueno, ¿qué nos queda acá cuando se va el protón? Queda hidrógeno, 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 y acá queda 2 electrones. ¿No? Esto, vamos a calcular la carga formal. Entonces, carga formal del carbono es igual a 4 menos número de electrones. Entonces, calculamos la carga formal del carbono, que tiene este par de electrones, ¿sí? Porque se fue el hidrógeno como protón. Entonces queda 4 menos 2, 4, 6, 2, más 2 electrones sin compartir. Entonces queda menos 1. Entonces colocamos la carga formal. ¿Sí? Entonces, esto no se escribe así. En los libros va a aparecer directamente así, con una rayita. ¿Está? Ese es el anión metilo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Anión metilo. ¿Ah? Es la carga formal de un par de electrones, que no se representa el par, pero sabemos que hay. Anión metilo. ¿Qué es? Una base porque tiende a ceder esos electrones a un ácido y formar un enlace covalente para estabilizar. Forma un compuesto, otro compuesto. Ahora vamos a ver el radical metilo. Entonces,
tenemos el metano. El radical metilo se va a un hidrógeno, pero con un electrón, o sea, con su electrón. Y este carbono queda con su electrón. Entonces se va el hidrógeno con su electrón, ¿sí? Y eso se llama ruptura del enlace, se llama ruptura homolítica. Ruptura homolítica, ¿no? Entonces la ruptura homolítica es cuando uno de los átomos se lleva su electrón y el otro se queda con su electrón, ¿sí? Cada uno con su electrón. Bueno, esta ruptura se genera en las reacciones a radicales libres. Entonces se forma, vamos a ver qué se forma. Y se forma el carbono, hidrógeno con un electrón. Eso se llama radical libre. Radical libre metilo. ¿Ven? Es un intermediario, es muy inestable, es que tiende a formar enlaces rápidamente con otro radical, ¿no? Entonces esto se origina en las reacciones en cadena, o sea, a radicales libres son intermediarios, o sea, que aparece en una reacción y rápidamente reacciona y desaparece, ¿no? Bueno, eso tiene otro producto. Ahora vamos a ver la estructura, ¿ven? Según los orbitales. Entonces, si tenemos el metano, este metano tiene hibridación sp3, porque de esa manera los orbitales sp3 se ubican en los vértices de un tetraedro regular, para minimizar las repulsiones entre los electrones de enlace. Ahora, cuando se va este hidrógeno con estos dos electrones, que tenemos el catión metilo. O sea, este hidrógeno se va con los dos electrones. ¿Sí? Se forma un catión. Esa es ruptura heterolítica. Ruptura de enlace heterolítica. ¿Cuándo es heterolítica? Cuando uno de los átomos se lleva el par de electrones. Entonces, si ese hidrógeno se va con ese par de electrones, se va como hidruro. Y acá queda catión C. Entonces, cuando tenemos solamente 3 hidrógenos, las hibridaciones cambian. Acá es porque de esa manera la repulsión es menor, ¿no es cierto? Cuando están los vértices de un triángulo equilátero es menor la repulsión. ¿Dónde te vas, mate? Grita un poquito más ya que no se escucha esto. La configuración electrónica, no es Mira. 2px, 2pi. Puedo y todo. Ahí colocamos los electrones del átomo en de la última capa, que son 4. 1, 2, 3, 4. Después se promueve un electrón, siempre para el carbono se promueve. Un electrón 2pz queda 2s con 1. 2px con 1. 2pi con 1 y el 2pz con 1. Entonces, miramos si esta estructura se corresponde con esta. Hibridamos, entonces sabemos que la hibridación es sp2. Entonces ponemos sp2 con un electrón. ¿Ven? sp2 con un electrón. sp2 con 1. Y queda el 2pz sin hibridar con 1. Entonces este tiene la fórmula de 2 lóbulos, o sea, este tiene la fórmula de 2 lóbulos en torno al carbono. ¿Sí? Entonces, vemos si se corresponde este con esta estructura. ¿Qué les parece? Este formaría un enlace sigma con el hidrógeno. Este CP2, un enlace sigma, este CP2 formaría un enlace sigma. ¿Sí? Y el 2pz sería en el eje de la z. No, este electrón no está acá. Quiere decir que este electrón del carbono se fue, porque el hidrógeno se llevó. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno se fue
con el hidrógeno. Se fue como, el hidrógeno se fue como hidruro. ¿Ya? El hidruro tiene 2 electrones. ¿Ya? Entonces sacamos el 2p, sacamos ese electrón porque ya no está más y pues dejamos vacío. ¿Ven? Entonces el 2pz acá no tiene ningún electrón, entonces ponemos que está vacío. Entonces cada orbital puede tener como máximo 2 electrones, puede tener un electrón o puede estar vacío. ¿Sí? Entonces vemos cómo ubicamos en el espacio estos 3 orbitales sp2 en los vértices de un triángulo. Entonces ponemos sp2 con un electrón, supongan que está en el plano, si está en el plano horizontal, entonces ponemos este está hacia atrás. ¿Sí? Y acá ponemos sp2 con un electrón está hacia adelante, el plano horizontal. Y esta línea está en el plano. Entonces ahí, con un electrón. Y ahí dice que tiene 3 hidrógenos. Entonces dibujamos un hidrógeno acá, un 1s, el 1s del hidrógeno, el 1s del hidrógeno con un electrón cada uno, y acá 1s del hidrógeno. ¿Sí? Entonces ponemos los 2 electrones, la superposición, la zona de superposición. Bueno, entonces, ¿qué está faltando? En el eje perpendicular, o sea, en el eje de la Z, está el 2pz. Está vacío. El 2pz, está vacío, entonces. ¿Sí? ¿Qué está faltando? La carga formal. Entonces se pone directamente la carga formal con un signo positivo. Ahora, si les pide ángulo de enlace, es el ángulo de enlace cuando no hay prácticamente repulsión entre los electrones de enlace, entonces es 120. ¿Está? Entonces, este ángulo de enlace entre el carbono central y 2 átomos unidos de él es 120 grados. Este ángulo de enlace, 120, y este también, ¿cierto? 120. Entonces, nos está faltando nombrar los orbitales. El orbital molecular sigma, acá, sigma, este y este. Entonces vamos a borrar acá. Bueno, entonces queda este orbital molecular sigma, 1s con el sp2 del carbono. ¿Está? Este también, sigma, 1s del hidrógeno con el sp2 del carbono, y este también. ¿Está? Y este el 2pz. Bueno, entonces, acuérdense, suele ser tema de examen, preguntas de examen. Los orbitales moleculares, representación de los orbitales para un dado compuesto, ¿sí? Entonces puede ser un aldehído, puede ser una cetona, que lo vamos a ver con la cetona, puede ser un alcohol, pueden ser, bueno, otros compuestos que lo vamos a ver. Entonces, el metilo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el anión. El anión, a partir del metano, ¿sí? ¿Ven? Se va como protón, dejó su electrón, entonces separa electrones, debido a separar electrones se forma una carga formal negativa. ¿Sí? Ese es el anión, también es un enlace libre, nosotros podemos representarlo así, directamente, o es un enlace con 2 electrones, con ese enlace, el anión metilo, que se le llama grupo metilo, se puede unir a una cadena larga carbonada, por ejemplo, ¿no? O a un anillo aromático, que vamos a ver el caso del benceno. Acá tiene
Este carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá tiene un hidrógeno. Pero en lugar del hidrógeno puede estar el grupo este. Este enlace viene, tenemos este enlace que está acá, es este. Y acá le ponemos carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Mm? Ese es el metilbenceno. En lugar de ponerlo así en el espacio, podemos poner carbono, hidrógeno 3. Metilbenceno. Es el nombre IUPAC. También se llama tolueno. Es el nombre común. Con este nombre es el nombre comercial, ¿no es cierto? El nombre común con el que se conoce. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cuál es el tolueno? Un metilo unido al benceno. ¿Mm? Tolueno. Entonces, vamos a ver la estructura en donde se representan los orbitales moleculares para el anión. El anión metilo. Entonces, como acá hay 2 electrones, ¿no es cierto? Ocupan mucho espacio. Entonces este se representa con, es un orbital sp3, o sea, se encuentra en un orbital sp3. O sea, este sp3 con el hidrógeno, el sp3 con el hidrógeno, y acá el sp3 con el hidrógeno, ¿no? Entonces lo vamos a representar así a partir de ahora el anión. Entonces el par de electrones arriba, y esto estará en el plano, en el plano con un hidrógeno, hacia adelante con un hidrógeno y hacia atrás con un hidrógeno. ¿Sí? Bueno, entonces saben que el catión metilo, ¿qué hibridación tiene? sp2. El anión metilo, la hibridación es sp3. ¿Sí? Entonces, como ustedes recién empiezan, vamos a hacer la configuración electrónica del carbono, 2s, 2px, 2pi y 2pz. Entonces ponemos, ¿cuántos electrones en la última capa? 4. 1, 2, 3, 4. Después, ¿qué se hace? Se promueve un electrón al 2pz. Entonces queda 2s con un electrón. 2px con 1. 2pz con 1 y el 2pi con 1. Después recién se hibrida o se mezcla un orbital S con los 3 orbitales P para obtener la hibridación sp3. Entonces tenemos otra vez sp3, sp3, sp3 y sp3. Cada uno, vemos, tiene un electrón. ¿Ven? Entonces siempre lo mismo para el carbono. Ahora, ¿está bien o no? ¿Mm? ¿Esto se corresponde con esto? No, eso es para el metano. Ahora, como acá tenemos un par de electrones, vemos que uno es del carbono y el otro es del hidrógeno, ¿no es cierto? Este es el electrón del hidrógeno que se fue como protón. ¿Está? Entonces eso tenemos que representar acá. ¿No? Entonces, en uno de los orbitales sp3 tiene que aparecer ese par de electrones. Entonces vamos otra vez allá. ¿Qué vemos? ¿Sí? Acá vemos que todo esto está bien, pero ¿qué está faltando? Que en un orbital sp3 aparezca el electrón del hidrógeno que se fue como protón. Entonces ponemos bien grande que acá está el electrón del hidrógeno. Entonces este es el electrón del hidrógeno que se fue, ¿no es cierto?, como protón. ¿Ah? Entonces o sea que este es un sp3 que sería este. Como este sp3, este y este tienen solo un electrón, entonces son más alargados, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene mayor carácter P. Y este que tiene 2 electrones, este sp3, tiene más carácter S. ¿Está? Eso nomás tiene que saber.
O sea, no es como el metano, que los 3 sp3 son iguales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un electrón. Ahora no, ahora hay un orbital sp3 que tiene 2 electrones, ocupa un mayor espacio, ¿está? Entonces necesita un espacio más grande. Por eso entonces tiene mayor carácter S, y a eso se le... Por lo tanto, de esto cada uno tiene mayor carácter P. ¿Ah? Entonces eso piensen ustedes, ¿qué pasa? En el metano, los 4 eran iguales y tenían un cuarto, como eran 4, un cuarto carácter S y un cuarto carácter S y 3 cuartos carácter P, cada uno en el metano. Pero ahora no, va a ser, este va a ser más carácter S, ¿está? Entonces disminuye el carácter P acá. Bueno, ¿qué está faltando en esta estructura? El 1S que se superpone. Acá, el 1S y el 1S. Entonces forman 3 orbitales moleculares sigma. Abrimos el paréntesis, este sigma sería con el 1S, se forma con el 1S del hidrógeno, con el sp3 del carbono. Lo mismo que este. Sigma, paréntesis, 1S del carbono con el sp3. Al revés, 1S del hidrógeno, sp3 del carbono. Y este también, 1S, sp3. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la forma de la molécula? Ahora viene que la forma de la molécula en el espacio depende también de las repulsiones electrónicas. Repulsiones electrónicas entre pares de electrones de la capa de valencia. Repulsión, pares de electrones de la capa de valencia. O sea, estos pares de electrones, voy a poner más alejados, están atraídos por un solo átomo. ¿Ya? Entonces queda más difuso, esa es la palabra, difuso, quiere decir que estos no están muy atraídos, ocupan más espacio. Entonces acá, entre este orbital sp3 y este, donde sp3 más alargado, más alejado del núcleo, entonces acá hay mayor repulsión. Acá también, acá entre este orbital sp3 y este hay mayor repulsión. ¿Sí? Entonces, el ángulo de enlace para el metano, en que no había repulsión, era 109,5. Pero acá, donde había la repulsión electrón, entre par electrones en la capa de valencia, o sea, estos dos se repelen con este, pero estos están alejados, hay repulsiones acá. Entonces acá la mayor repulsión, por lo tanto, el ángulo de enlace es mayor de 109,5. Acá, mayor repulsión con esto, el ángulo entonces mayor de 109,5. Y ahora, este está hacia atrás, este adelante y este atrás. Entonces el ángulo carbono, hidrógeno, hidrógeno va a ser menor. Y acá es mayor, acá va a ser menor. O sea, se acorta el ángulo. O sea, el ángulo va a ser menor. Entonces, ángulo de enlace menor de 109,5. ¿No? Entonces, ella tiene una característica igual al amoníaco. El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3. Vamos a ver, vamos a volver a repetir. Entonces, estos dos compuestos tienen la misma estructura. Se llaman isoelectrónicas. Estructuras isoelectrónicas. La misma, ¿no es cierto? La configuración electrónica es la misma. Bueno, ¿cuál es la geometría debido a esas repulsiones electrónicas en la capa de valencia y debido a la división sp3? La geometría no es la tetraédrica como en el metano. ¿Está? Entonces, la geometría es, y acá tenemos hacia atrás y acá hacia adelante. La geometría no tiene en cuenta la nube, esta nube no tiene en cuenta, solamente los átomos. Entonces, ¿cuál es la geometría? Es piramidal. ¿No? Piramidal trigonal, porque tiene 3 átomos, acá abajo, acá uno solo, entonces es una pirámide. ¿Sí? Acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado, y después hacia atrás tenemos un lado acá, y acá abajo vemos otro lado, son 4 lados.
Entonces, piramidal trigonal. Piramidal trigonal. ¿No? Entonces, vamos a repasar. ¿Cuál era la geometría del metano? Era un tetraedro regular. ¿No? Bueno, ¿cuál era del anión metilo? sp3. ¿Mm? Y acá, este es el anión metilo. Dos iriaciones sp3. ¿Para qué? ¿Por qué adquiere? Para evitar las repulsiones electrónicas. Para minimizar las repulsiones electrónicas entre los electrones de la capa de valencia. Bueno, ahora vamos a ver el radical metilo. El radical metilo es carbono y hidrógeno 3 con un electrón. ¿Ah? Radical metilo. O sea, así, ¿no es cierto? O sea, tenemos. Es el metano. Entonces, para tener radical metilo quiere decir que se va el hidrógeno con un electrón y queda el electrón del carbono. Entonces este se va como que se va, así, ¿no es cierto? Con su electrón. Ese es el átomo de hidrógeno, como figura en la tabla. Ese es el radical libre del átomo de hidrógeno. Bueno, ahora acá queda el carbono con un electrón. Entonces tenemos el carbono, un electrón, así. Entonces ahora vamos a dibujar los orbitales moleculares. Entonces, hacemos la configuración electrónica del carbono. Ponemos 2s, 2px, 2pi, 2pz. Ahí colocamos otra vez los 4 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4. Después se promueve un electrón al 2pz y queda 2s, 2px, 2pi y 2pz. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora tienen que saber que esto, para minimizar las repulsiones electrónicas de la capa de valencia, la hibridación del carbono es sp2, igual que el catión. O sea, el radical libre y el catión tiene hibridación sp2. En cambio, el anión tiene hibridación sp3. Entonces, ¿cómo hibridamos esto? Un S con 2 orbitales P. Entonces queda sp2 con un electrón, sp2 con 1, sp2 con 1 y queda un 2pz con 1. Vamos a ver si se corresponde con esto. Entonces, con este se formaría el enlace cima con el hidrógeno. Este con un enlace cima con el hidrógeno. Y este un enlace cima con el hidrógeno. Y queda un electrón en 2pz. Entonces se corresponde, no tenemos que hacer ninguna promoción. Ahora, vamos a dibujar estos CP2, los vértices del triángulo equilátero. Entonces ponemos carbono, ponemos hacia atrás, considerando un plano horizontal, hacia adelante y en el plano. Entonces ponemos sp2, sp2 y sp2. Entonces ahí le colocamos un electrón, acá dice que lleva un electrón cada uno, y ahí colocamos, ¿qué colocamos? Hidrógeno, el 1s del hidrógeno con su electrón, 1s del hidrógeno con su electrón, y acá también. ¿Qué nos queda? Dibujar el 2pz, que tiene la forma de 2 lóbulos en torno al en el eje de la z. Entonces ponemos el 2pz, con un electrón. ¿Está? Ahí está el electrón. Y listo. Ahora hay que mostrar cuáles son los orbitales moleculares sigma. Este se forma con un orbital sp y z. Ahora hablaría de los ángulos. El ángulo es, para sp2 es 120, ¿está? 120 grados. O sea,
entre el carbono y los dos hidrógenos es 120. Entre este carbono y estos dos hidrógenos, 120. Este carbono y este dos hidrógenos, entonces 120 gramos. ¿Sí? Entonces podemos dibujar el plano sigma o el plano X y el Y que es horizontal. ¿Está? Bueno, vamos a ver, vamos al cuadernito de la guía de coloquio. Entonces el ejercicio sobre ángulos de enlace. ¿Sí? Sería el 4, ángulo de enlace. Bueno, todo este tema, estos problemitas acá se sacó de este libro, el PAIN, Química Orgánica. ¿Sí? Entonces eso se puede bajar por Google, ¿no es cierto? PAIN, Química Orgánica, y ahí van a encontrar. Entonces, se refiere a que cómo los ángulos van variando de acuerdo a la repulsión electrónica entre electrones. Acá, por ejemplo, bueno, en el agua, como el oxígeno forma enlace siempre de dióxido, tiene hibridación sp3. ¿Ah? Entonces, dice en el agua, y si hacemos la configuración electrónica de oxígeno, vamos a tener, ¿cuáles son? Acá vamos a tener sp3 con el 1s, sp3 con 1s, y estos son para electrones no enlazados. Tenemos los ángulos de enlace para el agua. Los ángulos de enlace. Bueno, el agua, dijimos, el oxígeno tiene hibridación sp3. Entonces ponemos la configuración electrónica del oxígeno. 2s, 2px, 2pi y 2pz. ¿Está? Entonces, como tiene 6 electrones en la última capa, colocamos 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones. ¿No? Entonces, como le voy a decir sp3, hibridamos directamente los 4. Entonces queda sp3 con 2, sp3 con 2, sp3 con 1 y sp3 con 1. Ahora, entonces miramos acá, esta estructura coincide con esto, ¿no es cierto? Con esta configuración electrónica. Por lo tanto, dibujamos en el espacio, vamos a tener que estos son electrones no enlazantes, y estos son enlaces sigma, forma enlaces sigma con el hidrógeno. ¿Sí? Entonces ponemos el oxígeno, ponemos en el después sp3 con un par de electrones, que sería esto, sp3, vamos a llamar electrones N, son electrones no enlazados. sp3 con un hidrógeno, sería hacia adelante con un hidrógeno. Y sp3, ahí con el dibujito este. Entonces, sp3 con un hidrógeno, así, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el ángulo acá? El ángulo de enlace entre el oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Este ángulo. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Bueno, resulta que hay un sp3 con un par de electrones, otro sp3. Este sp3 con un par de electrones se repele con el orbital sp3 del enlace. Entonces acá hay mayor repulsión, acá hay también mayor repulsión, por lo tanto el ángulo no es del 109,5, no es el ángulo del 109,5 como el caso del metano. Entonces, quiere decir que como acá hay mayor repulsión, este ángulo se achica. Y es menor de 109,5. El ángulo es menor. En el caso del agua es de, acá en la guía van a ver 105 grados. Este ángulo de enlace, 105 grados para el agua. Bueno, ¿cuál es la geometría? Bueno, la geometría, como la geometría no tiene en cuenta la nube, entonces, ¿cómo es la geometría? Esto no se tiene en cuenta. ¿Y cómo es? Es geometría angular. Angular.